para hoy, cómo le damos aplicación luego de ese segmento de llamadas telefónicas que tuvimos en el tema anterior. Yes. Wow, sí. De Romanos 8:28, para el que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A bien. Bienvenido. Me dice buenas tardes, bienvenido. Qué bueno estar con ustedes, Dios me los bendiga. Amén. Dios me los guarde mucho y a la audiencia que está en esta hora en sintonía. Estamos aquí hoy más que nunca como estudiantitos, ¿verdad? ¿Ustedes se sienten así, Como chicas? estudiantes, sí. Sí, Sí. mismo. Yo estaba deseosa de llegar a este segmento. ¿Verdad que sí? Necesito ¿Verdad? escuchar esa Bueno. explicación, Sí, Juan. ¿verdad? Que ninguno de los dos lados se sienta mal. Al que no le No, pasó nada y al que le pasó, exacto. ¿cómo lo entiende? Exacto, Ajá. Sí. ¿cómo lo entendemos? Mira, cuando hablamos de este verso, honradamente hay que aceptar que este es un pasaje bastante difícil de asimilarlo. Claro, los hermanos y amigos que llamaron ahora para contar las experiencias extraordinarias que vivieron, pues ese es su testimonio y me parece que lo pueden contar con alegría y con gozo. Pero ¿cómo puede obrar para bien a una madre que perdió a su hijo entre los casi 3,000 que murieron? Ujú. ¿Cómo puede obrar para bien a un padre que perdió a su hija? ¿Cómo puede obrar para bien a unos hijos que perdieron a su papá o a su mamá? O a una esposa que perdió a su esposo. Porque obviamente la situación de María no afectó solamente a mi familia, para yo decir a los que aman al Señor todo obra para bien. Afectó prácticamente a todos los que vivimos en esta bendita isla y no todos pueden contar la misma historia. Así es que, ¿cómo vamos a mirar ese pasaje bíblico de Romanos capítulo 8 y versículo 28 que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien? Porque a mí me parece que en una buena exégesis, lo primero que tenemos que hacer en este pasaje bíblico es verlo a la luz del contexto de su autor y a la luz de sus circunstancias. Es decir, el autor como persona, el autor como apóstol, el autor como hombre de fe y las circunstancias en las que estaba. O sea, yo no puedo mirar este texto bíblico aplicando la experiencia del texto bíblico de forma directa a mi vida. Porque si a mí me fue todo bien en María, yo puedo decir felizmente a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Pero si yo perdí la casa en María, si yo perdí un hijo en María, si yo perdí una hija en María, si yo perdí a mi papá o a mi mamá, si yo perdí a un ser querido en María, no puedo decir lo mismo. Honradamente no pudiera decir lo mismo. ¿Cómo pudiera yo entender la expresión del pasaje bíblico? Pues yendo primero al contexto de la persona que lo dice. Okay. Una persona que ha tenido una experiencia directamente con el resucitado. Y eso es fundamental. En alguien que puede decir esto, es una persona que fue llamado por el resucitado. Es más, que cuando se le pidió la evidencia de por qué él quería demostrar o exigir que lo nominaran apóstol, él demostró que había estado el mismo tiempo que los apóstoles. Él había estado con Jesús, el resucitado, porque él le demostró a ellos que estuvo 3 años en Arabia, solo, sin que nadie lo instruyera. Y vino con, como dice Pedro, con cosas que ni a ellos mismos se les había revelado. Lo que quiere decir es que la calidad del hombre que esgrime esta expresión es la calidad de un hombre que está en un nivel espiritual extraordinario. Por lo tanto, cuando miramos el texto inclusive, fíjate que dice que a los que aman al Señor todas las cosas obran para bien, pero en adición dice para aquellos que conforme a su propósito y a su voluntad han sido llamados. O sea, por lo tanto, no podemos aplicar esto a tutirimundi como una experiencia que puede advenir a la vida de todo el mundo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si en este momento hay alguien que dice, pues a mí no me fue bien y está ahora molesto o está intimidado espiritualmente, mire, usted no se tiene que sentir intimidado espiritualmente, porque si no le fue bien, no le fue bien. Punto. No le fue bien. Ahora, eso no lo hace a usted ni más cristiano, ni lo hace menos cristiano. Ahora, fíjate en la otra circunstancia, Pablo está preso. Y está preso y tal vez, probablemente, ya tenga sentencia de muerte.
Ahora, un hombre en la dimensión de Pablo, que sabe, bueno, él mismo se atreve a expresar y decir, yo estoy deseoso por estar ausente del cuerpo, para estar presente ante el Señor. Pues se puede dar el lujo de decir esta palabra, ¿ves? O sea, ¿qué me puede pasar? Lo peor que a mí me puede pasar es que me maten, y si me matan, me hacen ausente del cuerpo y me hacen presente ante el Señor. Por lo tanto, a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Lo que esto quiere decir entonces es que el entendimiento del autor de esta expresión, su experiencia de fe, su relación con el resucitado y el testimonio del conocimiento que tiene del propósito y del plan de Dios en su vida, lo lleva a decir con perfecta satisfacción: a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. No lo puede decir todo el mundo. Pero el que no todo el mundo lo pueda decir, quiere decir que son menos cristianos. No, es que no has llegado a un nivel espiritual que te permita expresarlo con esa convicción, con esa seguridad. Mira, probablemente Pablo al principio de su ministerio no podía decir lo que dijo en ese momento. No. De hecho, Pablo es el tipo de teólogo que lo vemos creciendo constantemente en cada una de sus cartas. Él va creciendo, él va desarrollándose, él va despuntando. El Pablo del primer viaje no es el Pablo del segundo viaje, y no es el Pablo que termina escribiendo su carta a Timoteo. Fíjate que cuando le escribe a Timoteo, le dice: yo ya estoy para ser entregado. Mira qué clase de lírica utiliza para decir: me van a tumbar la cabeza. O sea, está en un lenguaje total, en una dimensión totalmente distinta. Por lo tanto, si observamos este pasaje bíblico se puede aplicar a la experiencia de hombres y mujeres que han crecido lo suficientemente en la fe como para creerle a Dios indistintamente cuál sea la circunstancia que vivan. Y para el que cree en esa dimensión, todas las cosas son posibles. Ahora, ¿qué se requiere? Porque obviamente uno está lanzando el desafío, pero ¿qué se requiere para llegar a ese nivel? Mira, se requiere tener una profunda convicción de que todo lo que acontece en el plano divino no es fortuito. Dios lo realiza en la dimensión de su eternidad. Lo que a mí me pasa hoy no me pasa sin ausencia del conocimiento de Dios. Ya Dios tenía conocimiento de que lo que me sucede hoy me iba a suceder. Y como Él es el Dios que tiene el control soberano de todas las cosas, sabe manejar esa situación que viene hoy a mi vida, que yo no la sé manejar. Pero puedo tener la confianza, Dios sabía que esto me iba a pasar. Por lo tanto, Él tiene el control de esta situación. Por el otro lado, Dios tiene una agenda para sus hijos. Y esta no tiene planes alternos, solo tiene propósitos de Dios que se cumplirán. Es lo que expresa el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando uno tiene esa convicción, que es precisamente la convicción del apóstol San Pablo. Pablo tiene esa convicción profunda del control del Dios soberano en su vida, no importa cuál sea la situación a la que tenga que enfrentarse. Cuando uno tiene esa convicción, entonces uno serenamente, no importa esté en la cárcel, no importa esté soplando vientos de categoría 5, no importa se le esté inundando la casa, no importa el río le lleve la familia. Cuando uno tiene esa convicción, entonces es que puede decir: a los que aman al Señor, porque aquí el término amar es intimar. Es decir, aquellos que están vinculados en Dios de tal manera que ya aprendieron a vivir en la trascendencia. Esa expresión que utiliza el salmista cuando dice: este Dios bueno y para siempre bueno me acompañará aún hasta después de la muerte. Así es que cuando tenemos ese conocimiento del control soberano de Dios en todas las cosas, entonces ya no vivimos preocupados, ya no vivimos en ansiedad, solo nos ocupamos en aquello que corresponde a nuestro deber y a nuestra responsabilidad.
Y aquello que se nos sale de las manos, podemos decir perfecta y claramente como el apóstol, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Vuelvo de nuevo para recapitular esto. Esta expresión del apóstol San Pablo no la puede decir todo cristiano, aunque el ideal y la meta es que todos los cristianos podamos decirla, que intimemos a tal nivel con Dios que descubramos que lo importante de la vida no es el dinero que puedo tener, no son los carros que puedo tener, no son las propiedades que puedo tener, no es la salud que pueda tener, no es la estabilidad que pueda tener, sino la certeza y la seguridad de que mi vida está escondida con Dios en Cristo. Y lo peor que me puede pasar a mí en este peregrinar de vida es la muerte. Y la muerte lo único que me asegura es que cierro mis ojos aquí para abrirlos ante la presencia del Señor. Qué linda esa expresión. Cierro mis ojos aquí para abrirlos ante la presencia del Señor. Amén. Cualquiera de los que nos esté escuchando y diga, Pastor Moisés, reconozco que soy de los que todavía no puede hacer esa expresión que hizo Pablo en ese versículo de Romanos 8:28. Es una invitación a que Dios nos coja de la manita para alcanzar ese nivel de madurez, porque Pablo lo alcanzó y no quedó como algo exclusivo de algunos. Ese nivel de madurez está disponible para cada uno de nosotros, aun cuando no lo podamos decir. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho, es decir, es como si lo hubiera dicho, te lo he repetido en infinidad de ocasiones. Si crees, verás la gloria de Dios. El compromiso mayor que nosotros debemos tener en nuestro peregrinar de fe es creerle a Dios. En la medida en que le creemos a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros vamos a trascender, nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a desarrollar lo que se denomina en el campo de la fe un carácter cristiano, que es como una roca. ¿Ves? Entonces, necesitamos trabajar hacia eso. Desde luego, esto no tiene que ver nada con la salvación, ni tiene que ver absolutamente nada con el trato de Dios en la experiencia y en la vida de los seres humanos. Con lo que esto tiene que ver es con crecimiento. Y a mí me duele mucho tenerlo que decir, pero muchas veces nosotros los cristianos estamos tan convencidos de que el culto a Dios solo trata de 4 coritos, solo trata de unos saltos, de unos brincos, de unos jingles dentro del culto, y se nos olvida que la experiencia de nuestra relación con Dios con lo que tiene que ver es con intimar. Fíjate cómo dice el apóstol San Pablo, a fin de que nosotros podamos conocer cuál es su altura, cuál es su anchura, cuál es su longitud y cuál es su profundidad del amor de Él, del amor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esa convicción y tenemos toda esa certeza y tenemos toda esa seguridad, entonces sí podemos decir tranquilamente a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Hace unos años atrás, a mi oficina llegó un hombre, déjame ver cómo yo camuflajeo esto un poquito, pero un hombre que salió de Puerto Rico con $800,000 en el bolsillo. Okay. Regresó nuevamente a Puerto Rico sin los $800,000, sin un hijo y con una hija hospitalizada en un hospital psiquiátrico. Su hijo se mató, los $800,000 que llevaba para un negocio lo defraudaron, los perdió, y finalmente su hija, como consecuencia de toda esa crisis, terminó en un hospital psiquiátrico. Llegó a mi oficina y me dijo estas palabras: yo vengo donde usted porque yo necesito un testigo, porque voy a hablarle malo a Dios. Pero yo no quiero hablarle malo a Dios sin testigo. Yo quiero que alguien me escuche cuando yo le hable malo. Y yo lo escogí a usted como testigo y escogí el altar de su iglesia para hablarle malo a Dios. Wow. Claro, veo a este hombre temblando, veo a este hombre en una crisis emocional
tan profunda, además que era doblemente más grande que yo, más corpulento que yo. Digo, si está dispuesto a hablarle malo a Dios y me cogió a mí. Imagínate. Le dije, mira, si esa es tu decisión, yo te voy a acompañar. Lo único que voy a pedirte es que me permitas a mí hablar primero. Wow. Y él me dijo, di lo que tú quieras decir. Cuando tú termines, yo le voy a hablar malo a Dios. Wow. Y desde luego nos acercamos los dos al altar, caminamos frente al altar, yo puse mi mano sobre su hombro y le dije a Dios, este hombre tiene tanto dolor, este hombre tiene tanto sufrimiento, este hombre tiene tanta angustia, que entiende que hablándote malo puede descargar todo su dolor y todo su sufrimiento. Yo sé que tú lo vas a escuchar con amor y quiero que lo mires a lo más profundo del corazón, porque Él, aún así, todavía te ama. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Terminé mi oración y le dije, puedes comenzar. Y no le salieron las malas palabras. Solo lo único que decía era, Dios, si me das una oportunidad para amarte más profundamente, voy a entender mi crisis mejor. Wow. Pues eso es lo que dice la Escritura. A los que aman al Señor, si amamos a Dios, si entendemos la intimidad con Dios, descubriremos que no hay desgracia en el peregrinar de nuestra vida que acabará con nosotros, sino todo lo contrario. Toda desgracia que pueda acontecernos en nuestro peregrinar de la vida redundará para un día estar ante la presencia de Dios y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la buena carrera y ahora me espera recibir la corona incorruptible de gloria. Wow. Los hermanos que no les pasó nada, bendigo a Dios por ese testimonio hermoso. A los hermanos que les pasó mucho, aquellos que padecieron, aquellos que lloraron, aquellos que todavía no se han podido recuperar ni siquiera en un 10%, sino todo lo contrario, todavía van bajando la cuesta como resultado de ese golpe. A esto les puedo decir que intimen en el amor de Dios y descubrirán que no ha habido una pérdida que sea una pérdida como para romper relación con el Eterno, sino todo lo contrario. Las pérdidas están aseguradas en Él para la eternidad. Si perdí a mi hijo hoy, Él está asegurado para la eternidad. En la eternidad lo recuperaré. Si perdí a mi mamá, si perdí a mi esposa, si perdí a mi esposo en el proceso de este huracán, no lo perdí para siempre. En la eternidad me llama la atención cuando Pablo mismo le dice a los tesalonicenses, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Hay un día glorioso de gracia divina donde lo que hayamos perdido en nuestro peregrinar de vida lo recuperaremos para siempre, eternamente y para siempre. Poderoso. Wow. Si alguno de ustedes oyentes de 97.7, que algunos se identifican y lo dicen, ¿verdad? Soy de los que no tengo iglesia. Ahorita una oyente se identificó con Nueva Vida como esa frase que nosotros tenemos que es trademark de la emisora para evangélicos católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. No ocultamos que parte del propósito de Como Medio es que sí, que logres en algún momento formar parte de una familia y congregarte, ¿verdad? Si alguno de esos oyentes, Moisés, te quiere visitar en la tuya. Con gusto. ¿Dónde está y cómo llega? Siempre le recomendamos que nos llame para darle la información. El teléfono a llamar es el 793-1777. Nos llama en horas de oficina de 8 a 4 de la tarde y con mucho gusto le daremos toda la información de nuestra iglesia y de nuestro culto y de dónde están nuestras iglesias ubicadas. Gracias, Moisés. Gracias. Poderosa palabra. Un placer. Sí. Está en la página de Facebook de Nueva Vida para que la repita y la comparta. La cantidad de gente que está comentando, qué bueno. Pastor, Gloria dándole las gracias por esa enseñanza. Pues gloria a Dios por Muchas ello. bendiciones. Amén.